Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta. En el último programa hablábamos precisamente de qué podía ocurrir en esas primarias del Partido Popular, qué iba a pasar. Se presentaban ya en la segunda vuelta Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. Había gente que decía en esta misma mesa, decía, pues va a ganar Soraya Sáenz de Santamaría porque tiene el aparato. Otros decían, no, va a ganar Pablo Casado porque ya va siendo hora de que el Partido Popular tenga una apertura, tenga un sentimiento de libertad. Bueno, pues el resultado ya está, ya sabemos cuál es, y el resultado al final ha sido el de que ha ganado Pablo Casado. Primera, no acción, sino reacción, porque aquí parece que la frase ha cambiado y no es por sus acciones les conoceréis, sino por sus reacciones les conoceréis. La izquierda entera y en especial la extrema izquierda, pero cuidado, también, por ejemplo, y luego voy a leer una parte de algunos de los artículos que han aparecido, por ejemplo, en El País, tachándolo poco menos de que hubiese vuelto la reencarnación de Franco. Yo, evidentemente, tengo mi punto de vista sobre Pablo Casado y evidentemente creo que es lo mejor que le podía ocurrir al Partido Popular y desde luego lo mejor que le podía ocurrir a España, teniendo en cuenta que el Partido Popular sigue siendo el gran partido de referencia de la oposición, el gran partido de centro-derecha. De hecho, yo estoy convencido de que es de lo que se presentaba. José Ramón García Hernández no tenía grandes posibilidades, etcétera, había otros candidatos, pero de lo que se presentaba con posibilidades de ganar es sin duda el perfil del candidato que mejor puede volver a representar lo que ha sido el centro-derecha en España, es decir, la reunificación de todo lo que se conoce como centro-derecha, que es el espectro liberal, el espectro conservador y el espectro cristiano-demócrata. Cuando se unen esos tres factores ideológicos, en España ocurren cosas muy buenas. Cuando están divididos, en España ocurren cosas desastrosas. Cuando están unidos, entramos en Maastricht. Cuando están unidos, nos ponemos en cabeza de los países en crecimiento y en control del déficit. Cuando están unidos, resulta que somos eje de lanzamiento de una política internacional atlantista. Cuando están divididos, resulta que nos entregamos a Venezuela. Cuando están divididos, nos hundimos, generando unos déficits colosales. Cuando están hundidos y divididos, resulta que acabamos en una crisis sideral. Y cuando están divididos, resulta que el propio Partido Popular salta por los aires. Hay una frase, y el otro día en un artículo de Ferran de Lasqueti lo decía y lo decía perfectamente: por fin se ha cumplido lo que querías, Mariano. Y se lo decía precisamente por la situación en la que había quedado el Partido Popular. Mariano Rajoy es la persona que lanzó la famosa frase de si queréis liberales y conservadores, iros. Bueno, ¿y qué hicieron los liberales y conservadores? Pues irse, evidentemente. Y surgieron dos partidos. Surgió Ciudadanos y surgió Vox, porque los invitó a marcharse. La única persona que tiene capacidad real de volver a reunificar el centro de derecha en España y que ese centro de derecha llegue a gobernar, no sentarse en un sillón, a gobernar, es decir, a tener una posibilidad real de implantación de un programa de centro de derecha, la única persona que podía hacerlo en el Partido Popular es Pablo Casado. Y es Pablo Casado precisamente el que ha ganado. Por cierto, ha ganado en contra de todo el aparato. Y cuando digo todo el aparato es porque el aparato no ha sido neutral. Ha habido una serie de personas, y en OK Diario lo hemos estado contando, Maillo, por ejemplo, realizando llamadas. Determinadas personas que han estado utilizando la estructura del aparato para que él no llegase. De hecho, el convencimiento de Soraya Sáenz de Santamaría de que iba a ganar ella no venía de que fuese aclamada por las masas, como ha quedado en evidencia con el resultado. No, venía de que estaba convencida de que podía controlar el resultado. ¿Cómo? Porque las pseudoprimarias del Partido Popular están diseñadas para eso. Hay una primera vuelta con militantes y hay una segunda vuelta con compromisarios. Bueno, pues lo que hay que resumir de este Congreso extraordinario es que ni siquiera con el control de la segunda vuelta han conseguido frenar lo que supone ya un efecto de renovación del centro-derecha y de vuelta del centro-derecha en España. Bueno, eso es lo que es Pablo Casado, por lo menos desde mi punto de vista. Y las reacciones, lo que les digo, es decir, cuando se le ve a una izquierda que se ha acostumbrado en España a considerar que es normal defender la partición de tu país, que es normal defender la Constitución es propio de fachas y de fascistas. Cuando ves una extrema izquierda que se ha acostumbrado a decir que es normal marginar en el espectro televisivo, en el espectro de los medios, en el espectro hasta de la opinión personal, que es normal marginar a cualquier persona que tenga un planteamiento liberal conservador, que es literalmente la mitad del mapa español como poco, y que consideran que además es totalmente carca defender la transición, cuando ves que toda esa colección de personas ladran contra Pablo Casado, para mí particularmente es un nuevo motivo para acabar defendiendo a Pablo Casado. Bueno, en estas estamos. Isabel San Sebastián, bienvenida. Muy buenas. Encantada de que estés aquí. Un placer estar de nuevo contigo. Decir lo que te dé la gana, básicamente. Sí, siempre lo he hecho, ¿eh? Porque me han echado de muchos sitios. Espero que tú no me eches de aquí, pero ya yo lo he dudo. hecho siempre. Percival Manglano. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Más contento? Bueno, muy satisfecho. Han sido 2 semanas. Te veo más suelto. Sí, han sido unas semanas intensas. Y para los que hemos defendido las primarias desde hace años, esto ha sido pues una doble buena noticia, no solamente por la victoria de Pablo, sino por los beneficios de las primarias. Los que lo hemos defendido lo hemos hecho, entre otras razones, precisamente para que las decisiones en el PP no las tenga que tomar siempre el aparato, sino que
también las bases y las personas no influidas por intereses muy concretos puedan tomar las decisiones grandes. Y bueno, pues gracias a eso Pablo Casado es presidente del PP hoy, si no, luego no lo hubiese sido, si hubiésemos seguido con el sistema anterior. Percival, he exagerado al decir que había aparato, te lo voy a poner más fácil para que no te metas en un follón excesivo, o parte del aparato que ha estado remando en contra de Pablo Casado. Bueno, por supuesto que ha habido presiones de personas muy señaladas en ciertas partes de España. Yo lo que me pregunto a estas alturas es si no ha llegado a ser contraproducente. Uno de los beneficios de las primarias es que votas en privado. Y entonces te pueden presionar todo lo que quieras. Percival, te diré que en privado, cuando votas en privado, porque no mencionaré a algunas de las personas porque ya, mira, entiendo el mensaje de Pablo Casado de que en estos momentos mejor paz y se acabó. Pero hubo personas literalmente que se metieron acompañando a otros en las cabinas de votación. Literalmente. Bueno, literalmente. No sé. No, pero sería porque no dejaban. Bueno, ya, no sé lo que ocurría en esa cabina. Pero cuando tú dependes de una lista que se va a aprobar en breve y donde van los nombres de los que van a ser concejales, tal, ahí entraba en la cabina. Lo que hicieran dentro ya es cosa suya, pero ahí entraban. Carlos, pero Carlos, cuando tú representas a unos votantes, no te puedes dejar amedrentar o intimidar de esa manera. Y si te dejas, no te mereces representar a ningún votante. O sea, ya, perdóname, pero es yo, que esto es la realidad. Eso ya, no pero lo la vi, democracia tiene una dignidad necesaria. Bueno, voy a presentar que si no... Déjame terminar con esto. Aunque hubiese ocurrido eso, y no sé si ocurrió, pero te aseguro que eso fue la excepción. La regla es que cada uno ha votado en conciencia lo que ha querido y por muchas presiones que haya podido recibir, ha votado lo que ha querido. Y ahí está el resultado. Luis Valcárcel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Un placer. Muchos aquí dijimos que creíamos que veíamos a Pablo Casado, cuando nadie le daba como ganador, veíamos posibilidades de que ganara, y efectivamente es lo mejor que le ha podido pasar al Partido Popular, y había que ver a la gente levantándose, aplaudiéndole en ese discurso que dio, recordando cuáles eran los valores del partido y recordándole sobre todo a la gente que le apoyó por qué se habían enrolado en el Partido Popular. Con lo cual yo creo que ahora se abre un escenario, no solo dentro del PP, sino esto va a reacomodar de vuelta las fichas en el centro derecha, y yo creo que la izquierda ahora, a partir de ahora, empieza a mirar con preocupación porque su candidata era Soraya. Alejandro López Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Por matizar, es evidente que la victoria de Casado es total en esta segunda fase. En la primera le ganó Soraya Sáenz de Santa María, que es cuando votaba la militancia. ¿Ha sabido lo que quieren los votantes del Partido Popular? Carlos, 1.500 votos, 1.500 votos. Y luego con el pacto de perdedores, que eso que él no quería, 6. ha llegado... Bueno, claro, pero le sacó 1.500 votos, estamos, sí, hombre, ¿no? pero si sumas todo lo que quedó, que todos tenían un punto en común y era somos o estamos hasta el moño de Soraya. Pero si sumas lo que va después ese del era el uno, punto, el denominador común de todos ellos. Pero a ver, aquí si sumas lo que va después del primero, está sumando a los que han quedado detrás del primero, ¿no? Claro. Y aparte... Pero eso Sí, Podemos lo hace Cospedal mucho, no es ¿no? aparato, iba con él. Pero esto no vale decirlo ahora. O sea, cuando tú aceptas un sistema, lo aceptas. Tú no puedes discutir el reglamento del partido a mitad del partido. Se acordaron unas primas que a mí personalmente no me gustaron y las critiqué. A mí no me gustó que el cuerpo electoral de la segunda vuelta fuese distinto al cuerpo electoral de la primera vuelta. Están diseñadas para que haya una sola candidatura. Para que hubiera una sola candidatura. claro. O sea, y a mí no me gustaba. A mí me hubiera gustado que hubiera un único cuerpo electoral. Pero bueno, el partido aceptó estas reglas de juego. Pues con estas reglas de juego, contra todo pronóstico y contra las múltiples y muy sucias presiones que se han ejercido amenazando directamente a personas con quitarles de la lista, con quitarles su puesto de portavoz de tal comisión, con tocarles el pesebre, que es lamentablemente el punto débil de muchas personas, ha ganado Pablo Casado, y con otras cosas peores, ha ganado Pablo Casado, yo creo que a mi juicio... Y yo me equivoqué, yo aventuré que iba a ganar Soraya Sáenz de Santa María, estaba tan convencida del poder de ese aparato y había visto y vivido en directo el Congreso de Valencia, donde la actuación de los mismos guardianes que rodeaban a Soraya, es decir, Arenas, Villalobos, el PP valenciano y compañía, ensalzaron o elevaron al máximo poder a Mariano Rajoy. Como yo viví eso y lo recordaba, yo pensé que iba a ganar Soraya y me alegro mucho de haberme equivocado, pero yo creo que Pablo Casado ha ganado por un factor determinante, que es el que, perdón, termino brevísimamente, un factor determinante que es el que expuso en ese discurso. No sé si el discurso fue lo que marcó la diferencia o no, yo estoy segura de que influyó en cualquier caso, pero
más allá del discurso en sí, el mensaje de ese discurso. Pablo Casado aspira a ser el presidente de un partido con ideología. Soraya Sáez de Santamaría se mostró como lo que es, la subsecretaria o directora general de un ministerio que hace un balance de gestión sin creer en nada más allá de las cifras. Mira, y el partido votó por los principios. Yo siempre, y él ha tenido un jefe de campaña, que es Teodoro García, el murciano, el diputado murciano. Pablo ha tenido ese... Que vale, sí, Pablo, que vale, pero vamos, un potosí este hombre. Y él siempre decía, dice que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar. Yo le he preguntado un montón, y es siempre, que va a ganar, Carlos, que va a ganar. Yo reconozco que el viernes se me vino abajo la fe, pero hay una frase que yo la voy a recordar que la decía el pobre José Manuel Maza, el fiscal general que murió cuando había lanzado ya el jaque duro contra el golpismo y contra el 1 de octubre, ¿no? Y él decía una frase, él tenía una frase que decía siempre, decía, a mí me dicen, y se refería a ese momento actual, por cierto, dice, me dicen muchas veces que hay veces en las que hay que hacer lo que se tiene que hacer y no lo que se debe hacer. Sí, sí. Y decía Maza, y dice, yo siempre he pensado que era exactamente lo mismo. Bueno, pues cuando te fallaba la fe, decías, bueno, ya, pero ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué era mejor para el Partido Popular y sobre todo qué era mejor para España? Pero yo bueno, creo que lo mejor era apuntalarle. Muchos compromisarios hicieron exactamente eso, se rebelaron al poder y a la coacción y dijeron, voy a votar con mis convicciones, no voy a votar con mis intereses. Yo estoy convencido, Isabel. Yo estoy convencido de saber que el discurso fue determinante. Ahora, el viernes, fíjate que yo el viernes, a mí me pasó al revés tuyo. Yo empecé a creer el viernes en que Casado sí podía, que había posibilidades de real. Estábamos comiendo con el director de un periódico de papel y casi al mismo tiempo, por fuentes distintas. distintas. Lo único que ponga el contexto fue la noche tremenda en la cual aquello ya no eran presiones. O sea, aquello ya faltó meterse en la habitación de alguno pues esto decir, es viernes al mediodía, comida en Aranda de Duero, que es para que lo sepan los espectadores, es de donde es María Pico, la mano derecha de Soraya, donde perdió Soraya. Por distintas fuentes recibimos información de que va a ganar Casado. Y a partir de ahí empezamos a ver que efectivamente Casado tenía posibilidades reales porque las fuentes eran muy buenas. Se hablaba de las presiones, se hablaba del juego sucio. En Castilla y León saben muy bien cómo juega Maillo, lo fuerte que juega Maillo con las llamadas. Prácticamente eso era, me dicen, es que es lo más parecido a Los Sopranos que vas a ver en tu vida. Y era sintomático también que en Aranda, el pueblo de María Pico, ahí perdiera Soraya y ganara Casado. Eran síntomas, y efectivamente esos síntomas después se convirtieron en la victoria de Casado. Bueno, vamos a empezar, si os parece, vamos a ver algunas de las declaraciones, en OK Diario le hemos hecho la primera entrevista, y Pablo Casado reacciona a la pregunta directa, yo creo que es el principal problema al que se enfrenta en estos momentos España, y básicamente es que es la amenaza de disolución de España, sobre si hay que negociar algo con los separatistas. Bueno, atención a su respuesta. Cero. No hay nada que negociar, y además yo creo que el pasado reciente lo que nos dice es que siempre engañan. Y además, la negociación que están planteando en este momento, a lo mejor hace 5 años o hace 6, pues te podían tener algún trampantojo. En este momento te están pidiendo una negociación sobre la soberanía nacional, sobre la unidad de España y sobre la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, con lo cual es muy difícil. Negociación cero. La frase era literal. ¿Qué se puede negociar con los separatistas? Cero. Ojalá sea verdad. Lo digo porque es que también Rajoy decía en su día que se tenía que negociar cero con los separatistas. Es más, el viernes decía no hemos negociado nada con ETA, y es mentira. Sí han negociado, mejor dicho, han cumplido todo lo negociado por Zapatero. Escrupulosamente todo, punto por punto, todo lo que había negociado Zapatero con ETA lo ha cumplido este gobierno. Entonces, yo quiero tener fe en Casado, quiero creer en su palabra, pero repito, otros antes que él dijeron lo mismo y luego incumplieron estrepitosamente esa promesa. Yo creo que la única manera de conseguir no negociar nada con los separatistas es expulsarles del Congreso de los Diputados. Y lo digo así de claro, hay que reformar la ley electoral en el sentido que dice Pablo y en el sentido que dice Ciudadanos para exigir una minoría del 3%, del 4%, del 5%, lo que sea, a escala nacional para poder acceder al Congreso de los Diputados. Y mientras no se haga esa reforma y mientras los separatistas tengan la condición de árbitros de la política española, negociarán con ellos la derecha y la izquierda. Bueno, por enganchar esto con lo que decíamos antes sobre la importancia del discurso final,
Evidentemente el discurso de Pablo yo creo que fue muy superior al de Soraya, pero lo fue por varias razones. Yo creo que la más importante es que el discurso de Pablo fue el colofón de toda una campaña, de la misma manera que el discurso de Soraya fue el colofón de una campaña, creo yo, bastante inferior en su calidad. Y de una vida. Me limito a la campaña. Es decir, yo creo que Soraya cometió una serie de errores estratégicos que derivaron en ese discurso más bien blandito. ¿Qué tipo de errores? Primero, rehuir el debate. Pablo le plantea un debate, ella dice que no quiere debate. Segundo, usar como gran argumento para que le votasen que es mujer. No se había enterado que es que eso es absolutamente irrelevante, no solamente para los miembros del PP, sino en general en España. Si solamente cuenta tu sexo para que te voten, pues poco más tienes que ofrecer. Que eso engancha con la tercera idea, que es que Pablo desde el principio planteó una campaña basada en principios, valores, política de fondo. Y lo fue desarrollando a lo largo de toda la campaña, y Soraya no lo hizo. Y como colofón de esto, y por cierto, el ejemplo este que acabamos de dar de no negociar nada con los independentistas es un ejemplo de ello. Y por último, cuando Celia Villalobos es la máxima portavoz de Soraya, pues francamente poco le ayuda. Sus exabruptos han sido continuos. Tenía otro baluarte brillante que era Cristóbal Montoro, pero ha preferido estar callado. Pues yo no sé si hubiese hecho tanto daño Montoro como ha hecho Celia Villalobos. En la estrategia, hay que reconocerlo. Porque claro, es que ha habido un par de frases de Celia Villalobos. Por ejemplo, dice que cuando alguien habla de principios y valores, a ella le aterra eso. O que iba a convertir el partido en una secta hablar de principios. O que la gente que rodeaba a Pablo Casado son todos de extrema derecha. Bueno, claro, es que se estaba labrando un futuro como tertuliano en La Sexta. Bueno, pues por no si sé, fallaba no sé si va a tener mucho éxito con eso, pero claro, eso, Hombre, La Sexta, sí. Llegar a un congreso con ese tipo de avales, pues francamente lo tuvo muy difícil. Si habláramos de avales, y comparto muchas de las cosas que habéis dicho sobre Casado, podríamos hablar de que le apoya la señora Aguirre o el señor Aznar, que no son sospechosos de regenerar nada. Creo que más adelante hablaremos de la propuesta concreta de Casado, entonces podremos pararnos en eso. Pero varias cositas que creo que hay que decir. Lo que es indiscutible es que Casado ha entendido lo que querían los militantes, o por lo menos los compromisarios del Partido Popular, que a fin de cuentas son militantes y saben más o menos lo que palpan. No es verdad que él no sea un candidato del aparato, él era un vicesecretario y estaba apoyado ni más ni menos que por la secretaria general, número 2 del partido. Si eso no es aparato, de verdad yo creo que apaga y vámonos. Y tenía además otros 2 vicesecretarios. No le han retirado el carnet para que no pudiera entrar en el plenario de puro milagro. Bueno, vamos a no exagerar. Hombre, papeletas marcadas, papeletas invertidas, tías de exministros repartiendo papeletas marcadas. Ahora vamos a hablar del juego sucio, porque ha habido juego sucio hasta donde sabemos por ambas partes, porque es un poco raro que justo en el momento en el que Ana Pastor, o si mal no recuerdo ya el propio Rajoy, están hablando y glosando, ¿no?, toda la trayectoria de Rajoy como si hubiera sido fantástica, resulta que el equipo de Pablo Casado está remitiendo un comunicado que manda una asociación para cargar contra Soraya Sáenz de Santa María diciendo que ha liberado etarras. Hombre, si eso no es juego sucio... Una asociación que es la de Dani Portero, que se llama Dignidad y Justicia, sí, cuyo comunicado tenía más razón que un santo. ¿Es verdad? Y que lo único... votaban. No, pero te digo cómo fue la secuencia, porque Dani es amigo mío y sé lo que pasó. Y lo que pasó fue tan sencillo como que él emitió ese comunicado. Y aparecía la mención a Soraya Sáenz de Santa María y cómo se habían cumplido los pactos de negociación con anteriores gobiernos, aparecía en el ultimísimo párrafo. Cuando les llega el primer extracto, les llega por WhatsApp. Y en el WhatsApp, a partir de determinada línea, te corta y pone leer más. Y lo dieron a rebotar directamente, llegó. Según llegó. Yo lo sé, o sea, tú te puedes fiar de mí o no, Alejandro. No, yo creo pero que estaba sé lo que ocurrió. en el que a mí me ha llegado estaba en el cuarto párrafo, pero en cualquier caso, lo han utilizado más durante la campaña. O sea, durante la campaña él ha sido muy hábil y se ha cuidado de criticar a Rajoy y ha criticado a Santa María, que en esencia es lo mismo, pero sin tocar al gran tótem. Déjame que acabe, por favor. Ha hecho una enmienda a la totalidad del proyecto de Rajoy, lo hacía cuando hablaba de subir impuestos, cuando Montoro los ha subido, en fin, perdón, de bajarlo. Había muchas claves de eso, pero insisto, ni Pablo Casado es un militante más, es un señor que lleva 15 años en el Partido Popular, que ha sido presidente de Nuevas Generaciones, que estaba acompañado por gente que, por ejemplo, el propio Teodoro García Gea, tontos no son, saben muy bien más o menos cómo pulsar su partido. Y hay una cosa que me preocupa con el tema del discurso de que no quiere hablar de la ideología de género y tal.
Yo recuerdo que hay 22 mujeres víctimas de violencia machista este año y recuerdo que cuando María Dolores de Cospedal dijo quiero ser la primera presidenta de todos los españoles, nadie se llevó las manos a la cabeza. Nadie. Y fue la primera que dijo eso en campaña. ¿Te puedo contestar en calidad de mujer a lo de la ideología de género? Me dejáis no, solamente una cuestión. Pero una cuestión, vamos a ver, violencia de género es una cosa, ideología de género es otra muy distinta. Alejandro, tú a mí me conoces perfectamente. Oye, yo no es que no haya mostrado en la vida ninguna falta de respeto hacia ninguna persona homosexual, es que no puedo mostrarla porque no lo siento. O sea, no, pero escúchame, nunca jamás Pablo Casado ha tenido una muestra de falta de respeto a ninguna persona. Y te digo, y sé perfectamente cómo piensan eso, que es exactamente igual que como pienso yo. Javier Bardem sí, lo llamo subnormal e imbécil. Bueno, no creo yo que eso sea violencia de género, llamar quiero subnormal a nadie. hablamos de falta de Pero respeto, no vamos a mezclar las cosas. No, estoy hablando del tema de género. Vamos a ver, Pablo Casado no tiene ni el más mínimo problema porque para mí que una persona sea homosexual o heterosexual es exactamente igual que si elige un coche o una moto. Es que me importa un pepino, lo digo así de claro. Y Pablo piensa exactamente igual. La diferencia es que Pablo Casado, igual que yo, estamos en contra de otra cosa que se llama ideología de género en las escuelas. Es decir, que se envía a gente a adoctrinar sexualmente a niños que no tienen por qué recibir esos inputs de parte de asociaciones de un color o de otro color. No, los niños forman parte en esa parte de la educación de los padres. Y según el artículo 27 Constitución Española, la educación de los niños corresponde a los padres. Eso es lo único que dice Pablo Casado en ese punto, lo cual no tiene nada que ver con la violencia de género, como creo que es bastante fácil de entender de la exposición que yo acabo de realizar. Que él no distingue entre hombres y mujeres, que él habla de personas. Bueno, pues hay que recordarle eso se llama igualdad. Ideología de género. Eso es igualdad. Hay que recordarle que lo que es el feminismo es la búsqueda de los derechos de la mujer equiparados al del hombre. Y eso es lo único que hace. Mira, y negar esa ideología o referirse a ella de esa forma, a mí no me parece progresista, desde luego. Por favor, que no sé yo qué tiene que ver eso con la violencia de soy mujer género, y veterana. O sea, que yo ya era feminista cuando tú no habías nacido. Las opiniones de los demás también valen, Sí, valen, pero bueno, bien, era feminista. Bueno, aquí cada uno tendrá su definición de feminismo. Yo era feminista cuando tú no habías nacido, entre otras razones porque me tocaba ser feminista para poder ejercer el periodismo. Es decir, el feminismo consiste en reclamar igualdad de derechos y la igualdad de derechos en España ya está conseguida. En términos legales, en términos legales hace mucho tiempo que está conseguida y la brecha salarial se debe a la barrera brutal que tienen que superar las mujeres, que no es el sexo, es la maternidad. El momento en el que se produce la brecha y en el que se rompe la igualdad de derechos y de oportunidades es el momento de la maternidad. Y ayer Pablo se refirió a eso al hablar de políticas de apoyo a la familia y de apoyo a la conciliación, cosa que todas las feministas de carné y de boquilla no han hecho nunca. Todavía estoy esperando que una de ellas tome alguna medida efectiva de conciliación y de cambio de los horarios. Están llevando al Congreso con los permisos intransferibles. No, los permisos de paternidad los ha llevado Ciudadanos al Congreso, no el PSOE. Los llevó Ciudadanos hace tiempo, no el PSOE. El PSOE se ha apuntado a una decisión que planteó, o a una propuesta de ley que planteó Ciudadanos. Y lo que decía Pablo ayer era eso. Dicho esto, a mí me parece, como mujer, que llevo muchos años trabajando y compatibilizando, que esgrimir tu sexo como argumento de campaña es penoso, es lamentable y demuestra una falta de argumentos absoluto. Es como si dijeras, vótenme porque soy hombre. Sería espantoso. Bueno, pues vótenme porque soy mujer. Es igual de espantoso. Ni más ni menos. Igual de espantoso. Y en cuanto a que si Aznar y Aguirre no tienen nada que ofrecer en términos de renovación, tú eres muy joven, pero yo te recuerdo que el que creó este partido... es una crítica, es una constatación de un hecho. Pero te recuerdo que el que creó este partido fue Aznar. El que creó el Partido Popular fue Aznar. El que unió los restos de UCD con Alianza Popular y fundó un gran partido de centro-derecha que fue capaz de integrar a todo el centro-derecha español y evitar el peligro de la ultraderecha fue Aznar. Y el que perdón, 2014 fue Aznar hizo un gran partido y se marchó porque cumplió con su palabra, cosa rarísima en un político, de marcharse. Que durante su etapa hubo mucha corrupción, sin duda, pero durante toda esa etapa estaba Rajoy al frente, a la derecha, como vicesecretario general y como vicepresidente del gobierno. Y no dijo ni Pamplona sobre la corrupción. No dijo nada, no destapó nada, no denunció nada y no enmendó nada. Entonces, si hay alguien, desde luego, descalificado para hablar de regeneración, ese Rajoy. Y cuando Rajoy señaló con su dedo a Soraya al hacer esa reivindicación tan absolutamente vergonzosa de su etapa, durante la cual ha estado Soraya a su derecha, estaba de facto apoyando a Soraya en un gobierno que amparó la corrupción, que silenció la corrupción y que negoció o cumplió todo lo negociado con ETA, porque lo que dice ese comunicado de Dani Bordero es verdad como la vida misma. ¿Eso qué tiene que ver con la capacidad de vamos a ver, hemos pasado al campo de la autocrítica.
Así que vamos a ver precisamente, porque le preguntaba yo también en esa entrevista a Pablo Casado sobre si hay que realizar autocrítica, hasta dónde tiene que llegar la autocrítica. Vamos a ver lo que contestaba Pablo Casado. Por tanto, yo soy indulgente con lo que hemos podido hacer, ¿no? Mi autocrítica es una autocrítica constructiva, no ingrata, no revisionista. Pero es cierto que ahora tenemos que aspirar con esta enseñanza a tener una base social y electoral que no nos haga volver a depender ni de bisagras, ni de mociones de censura, ni siquiera de pactos de los que perdieron las elecciones para echarnos del poder. La explicación que él daba es que él era autocrítico, que era verdad, pero que esa autocrítica no era mala. Y de hecho, fíjate Alejandro, que tú has criticado y has dicho y has puesto prácticamente en igualdad el hecho y prácticas que yo he descrito y que yo he publicado en OK Diario, que se han realizado de directamente amañar papeletas y ponerlas el orden normal en el que había que poner, con lo cual aparecían en la primera página y por tanto eran más marcables en la página de compromisarios que se votaba. El orden era Z, A, B, C, D, E. Alguien decidió en determinado sitio ponerlo al revés. Z, el siguiente que salía era un tal Velasco, el siguiente era Serna. No suena, ¿verdad? Serna de la Serna, ¿vale? Y de esa manera en la primera página era mucho más fácil de votar, aparecía un tal Íñigo de la Serna. Por cierto, aparecía su tía también. Que la tía en cuestión estaba repartiendo papeletas ya marcadas con las X, no vaya a ser que alguno tuviese problemas en identificar a quiénes eran los de determinado bloque. Bueno, eso está publicado, a mí nadie me ha planteado ninguna querella, ni siquiera me han planteado un desmentido, y básicamente es que tenemos hasta la papeleta entregada, aparte de fotografías. Pero dicho eso, equiparar eso, fíjate, y tú decías, Alejandro, decías, pues que también ha habido juego sucio porque se estaba distribuyendo una nota de una asociación de víctimas donde se decía que Soraya había puesto en marcha determinadas prácticas. Soraya no Rajoy. No, Bueno, pero se decía Soraya, pero era Soraya. en el mensaje de Dani Portero ponía Soraya. Entonces, Dani Portero él sabrá lo que ha puesto. Pero lo que quiero decir es, o sea, la autocrítica nunca puede ser equiparada en ningún partido a determinadas prácticas de pucherazo. La autocrítica es lo más sano. La autocrítica, pero Alejandro, la autocrítica o la crítica externa es lo más sano que hay en un partido y en cualquier sitio. Lo único que hace depurar una institución y una formación es que haya crítica. El problema del Partido Popular es que llevan 10 años, 15 años sin aceptar ni la más mínima crítica. Han cargado contra José María Aznar porque ha hablado 5 veces en 10 años. 5 veces en 10 años y lo han puesto a escurrir. 5 veces este mes, también te digo, ¿eh? 5 veces este mes. Porque este mes ha hablado. Enséñame las 5 veces este mes. Enséñamelas. Cuando quieras. Mira, cuando dos. hubo la Junta Directiva Nacional, 3 días antes cuando dijo lo de los 14. La semana anterior habló también. Qué peligroso. Ahí ya llevo 3. Habló. La semana anterior habló. Ya pero es llevo que, 3. o sea, vamos a ver. Aparte, 5 en pero 10 yo, años. una cuestión, yo no sé, o sea, para empezar, a la izquierda, oye, si de veras le resulta tan malo para la derecha que hablase Aznar, deberíais aplaudir con las orejas. Y os irrita que no veas. Con lo cual, ahora, debe querer decir que os beneficia un montón la corriente de Pablo Casado y la corriente de José María Aznar. Y sin embargo, perdón, al revés, os fastidia un montón esa corriente y os debe beneficiar un montón la corriente de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María, como podemos ver en quién gobierna en estos momentos. Carlos, porque con Soraya han vivido muy bien. Claro. Es decir, con Soraya han vivido muy bien y por Una eso cosa, su un candidato... paréntesis. Espera un pero segundo. solo por matizar, no Déjame. hablo como izquierda, hablo como periodista. No, ya lo que sé. quede claro. No, ya, eso que lo quede he claro, dicho. ¿no? Ni tú vienes a Alejandro, la representación de tu periódico, ni yo vengo en representación Pero del mío. Alejandro, que yo hablo como espectro ideológico de la Pero te izquierda, digo que no hay nada de que malo. no entro en ese razonamiento, Pero que quiero tengo otros decirte- motivos para decir cosas sobre Casado Pero quiero o decirte, sobre en Soraya, general, y puedo analizarlas, vaya. pero era muy sintomático cómo desde medios de izquierda se salía a cara descubierta a apoyar a Soraya, cuando en realidad lo normal hubiese sido, no, a nosotros no nos interesa, eso es la extrema derecha, que se maten entre ellos y demás. Claro. No, tenía mucho interés en que ganara Soraya. ¿Por qué? Oye, Porque durante Zapatero estos la bajó, años le tenemos que estar muy agradecidos. la política, Susana Apoyó la Zapatero política de, y tal. la política de Y Susana fragmentación, Díaz. Susana Díaz. la política de fragmentación de voto de izquierda era una estrategia mediática del marianismo y y de del apoyo de Soraya. Pablo Casado Déjame decir una cosa. Hubo autocrítica. Concluye y vamos a Hubo publicidad. autocrítica por parte de Casado respecto al gobierno de Rajoy. Claro que la hubo. Sí que la hubo. sí. Claro que la hubo. Ha dicho, sí, escúchate la entrevista que le hizo a Los Santos. Escúchate cómo dice, tendríamos que haber quitado más grasa de la administración pública, tendríamos que haber derogado la ley de memoria histórica. Tuvimos que hacer muchas cosas. Cuando Yo era era el secretario no portavoz, estaba, ¿eh? yo era el portavoz, pero no del gobierno, yo era el portavoz de un partido. Los que estaban en el gobierno eran otros. Los que estaban en el gobierno, quiere decir Casado, era Soraya. Siempre los defendía, ¿eh? Y hay una diferencia brutal. ¿Y por qué gana Casado? Casado no solo se conoce los principios liberales conservadores, es que se los cree. Soraya no solo no los conoce, sino que los desprecia. Y eso, a la hora de poner el voto en la urnita, se acordaron todos en el PP. A publicidad y le doy la palabra a Percival.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. No pretendemos ser como Eliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de ese, no sé cómo llamarlo, rejuvenecimiento del centro derecha a través de Pablo Casado y me pedía la palabra Percival. Sí, hablábamos también de la autocrítica y si era necesario o no era necesario. Vamos, es que a mí me parece evidente que había que hacer autocrítica. Cualquiera que haya visto unas encuestas en los últimos meses, dentro del PP, tiene que preguntarse qué ha pasado para llegar hasta aquí y qué podemos hacer para revertir esas encuestas. El PP en 2011 tenía 11 millones de votos. En 2016, 8, y las encuestas nos daban 5. Es evidente que hemos tenido un problema y que hay que poner coto a eso y querer ocultarlo o incluso echarle la culpa exclusivamente a la corrupción, como hizo Soraya, yo creo que es un error. Muchas de las personas que han dejado de ver al PP como una opción viable no es por la corrupción, es por su posición con Cataluña, es por su posición con otras cuestiones de fondo, por haber subido con familias, la vida, por haber subido los impuestos. Eso ha hecho perderle muchos votos y yo creo que cuando Pablo pone encima de la mesa un programa para recuperar las esencias del PP, pues claro que tiene éxito. Y una segunda idea que no se ha mencionado hasta ahora sobre qué pasó el sábado para que tuviese ese buen resultado. Creo que la lista que presenta Pablo después de su discurso es muy importante también. ¿Por qué es importante? Porque se ve que hay una integración ya. Es decir, Soraya habló de hacer integración, pero Pablo hizo integración. No es solo que le apoyasen los otros candidatos que se habían quedado fuera en la primera ronda, los 4, en particular Cospedal. Es que en la lista está trufada de personas que habían apoyado a Cospedal. Zoido, Catalá, Tejerina, es decir, que ya había llegado a un acuerdo político con Cospedal y había hecho integración, y era claramente un congreso en los que se enfrentaban 5 candidatos contra Soraya. Eso tenía que verse en las urnas y así fue. Bueno, es que si la segunda vuelta hubiese sido de militantes, la diferencia en la votación hubiese sido todavía mayor. Pues no, yo estoy totalmente convencido. Yo creo que evidentemente hay que hacer autocrítica. El Partido Popular abandonó todas las banderas que le caracterizaban, todas. La primera que abandonó fue la vida, que por cierto, seguimos esperando una sentencia del Constitucional, iba a ser 8 años o 7, no sé, 100.000, pero vamos. Esa fue la primera que abandonó. Para saltar la agenda así, alguien ha debido decir que se saque de la agenda. Que se saque de la agenda y que se guarde al fondo. Porque, han salido sentencias que entraron, pero vamos, 10 millones de veces después. Esa fue la primera que abandonó. Después abandonó a las víctimas del terrorismo miserablemente, cumpliendo todos los acuerdos pactados con Zapatero y
permitiendo la presencia de ETA en las instituciones o de los herederos de ETA en las instituciones. Después abandonó, en la política económica, dice, hemos salido de la crisis, sí, pero cargando la crisis ¿sobre qué espaldas? Las de la clase media, las de los votantes tradicionales del PP. Y ya lo de Cataluña ha sido el colmo. O sea, primero llama socio leal al PNV. El PNV no ha sido leal nunca con nadie más que consigo mismo. Jamás. O sea, pero ¿cómo va a ser un socio leal el PNV que se estaba riendo mientras mataban a tus concejales en el País Vasco en los años de plomo? Después negocia un acuerdo en Cataluña la señora Soraya Sáez de Santamaría, en virtud del cual le toman el pelo no una sino dos veces. Celebran un referéndum ilegal, dan un golpe de Estado ante sus mismas narices, financiado con dinero del FLA proporcionado por Montoro. Es que es una traición al todo el programa, es una traición programática en toda regla. Entonces, claro que hay que hacer autocrítica y hay que enmendar el rumbo si se quiere recuperar a los votantes. Si no quieren recuperarlos, pues hay una cosa más. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en el tema de las bisagras. Yo creo que en España hay bisagras que han llegado para quedarse. Ciudadanos no va a desaparecer del mapa porque haya ganado. Yo no creo que Ciudadanos vaya a desaparecer. Luego, en otra parte de la entrevista él dice que no tiene ningún problema con Ciudadanos. Bien, pero como habla de bisagras y aquí el partido bisagra por definición es Ciudadanos, el partido bisagra nacional, yo no sé si vamos a ver yo. No, si lo digo porque él yo creo que interpreta que Ciudadanos en la situación en la que está en estos momentos ya no era bisagra, ¿no? Bueno, pero es que es bisagra, porque Ciudadanos apoya al PSOE en Andalucía porque es el único partido que puede gobernar, apoya al PP en Madrid porque es el único partido que puede gobernar. O sea, Ciudadanos es una bisagra y va a seguir siendo una bisagra y ha venido para quedarse. Y ojalá que podamos contar con Ciudadanos como bisagra y podamos archivar definitivamente a los separatistas como bisagra o como fieles de la balanza. Ojalá, y para eso se va a tener que poner de acuerdo con Ciudadanos. Mi tesis particular, yo no quiero bisagras. Yo quiero mayorías absolutas. Yo no. Porque es la única garantía, déjame decir una cosa, es la única garantía que tienes de que los programas se cumplen. Es decir, que lo que le has prometido a la gente y lo que ha votado mayoritariamente la gente se lleva a efecto. Si no salen bodrios. Y yo te digo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y la corrupción es hija directa de la mayoría absoluta. Pero escúchame una cosa, yo no creo en las bisagras porque la bisagra es intermedia por definición. Yo lo que creo es en los partidos satélite. Es decir, que tú te puedas apoyar en alguien, en una especie de Pepito Grillo que te recuerda lo que tú estás incumpliendo. Pero ese partido no lo tienes en el centro y pivota entre los dos. Ese partido lo puedes tener precisamente más a tu derecha o más a tu izquierda. Es decir, lo que ha sido toda la vida Izquierda Unida. Izquierda Unida le ha recordado al Partido Socialista sistemáticamente lo que incumplía, pero no era un partido. Izquierda Unida no podía pactar con el PP. De esa manera tú te garantizas que en vez de compadrear con el que tiene el otro punto de vista, con quien tú compadreas es con quien te recuerda tus principios. Pues yo creo en los acuerdos programáticos que se cumplen, creo en las bisagras y creo en el centro. Y creo que la transición que se hizo desde el centro fue un ejemplo. Con errores, desde luego, pero un ejemplo del buen hacer histórico. Creo en las bisagras y creo en el centro. Y creo en el centro nacional. Si necesitas un centro es porque los dos partidos se han apartado del centro. Si necesitas un centro, el centro es transitorio. Por eso surgió en la transición. Bueno, pero es un centro, necesitas un centro porque los partidos están a la derecha o a la izquierda, porque para recuperar su identidad y su esencia... Están en el centro derecha y en el centro izquierda. Y mucho del voto que se ha ido del PP a Ciudadanos no es de centro. El voto que se ha ido del PP a Ciudadanos no es de centro. Bueno, pero eso es mucho de él es de gente que se considera de derechas abiertamente. ¿Por qué cambia Ciudadanos sus estatutos y deja de ser socialdemócrata y se convierte en liberal? Porque sabe que el trasvase que le está viviendo... Sí, pero el liberal progresista, que el día que nos expliquen qué significa ser nieve negra... Pues mira, por ejemplo, defender a los autónomos, cosa que el PP no ha hecho nunca. Pero, a ver, yo no hablo nunca en la etapa de Rajoy. Yo no hablo de siglas, hablo de principios. El principio de defensa de los autónomos es liberal. Sí. Y un partido que te está pidiendo incrementar el gasto en el estado del bienestar, como es Ciudadanos, no puede ser liberal. Pero es que al mismo tiempo liberal progresista, que es una cosa que yo no entiendo. Al mismo tiempo te está proponiendo medidas de apoyo a la conciliación, de apoyo a los autónomos, de apoyo... ¿Sabes por qué lo hace? Pero pues no lo sé. Bueno, no lo sé. Carlos, no lo sé por qué lo hace, pero la cuestión es que lo hace. Si gobernase, se daría cuenta de que no puede hacer las dos cosas a la vez. Y yo sé que el Partido Popular llega al gobierno prometiendo unas cosas y una vez que está en el gobierno hace lo contrario. Pues en eso estoy de acuerdo. Hace lo contrario, entonces prefiero... Las mayorías absolutas lo único que garantizan es la corrupción absoluta, el poder absoluto y la corrupción absoluta. Eso lo garantiza tener un sistema corrupto. Si se te ha colado la corrupción en el sistema es cuando te ocurre eso. La mayoría absoluta lo que te garantiza es que si la gente ha votado, quiere una bolsa de magdalenas, tiene una bolsa de magdalenas. Sí, como hizo el PP después de la mayoría absoluta del 2012. Pero eso es un problema
problema, Eso hizo ¿pero eso Rajoy. es un problema de mayorías absolutas o es un Hombre, problema de Mariano Rajoy? No, es un problema de que con mayoría absoluta se puede cumplir o incumplir y lo que Eso se es tiene otra es cosa. impunidad para hacer lo que te da Eso la es gana. otra cosa, vamos a La ver. gran corrupción en España ha sido hija de la mayoría absoluta, del PSOE y del PP, de las quién, dos. ¿Con quién se han incumplido más cosas con Mariano Rajoy o más principios? ¿Cuando estaba con mayoría absoluta o cuando estaba con mayoría simple? En ambos casos igual. Por lo tanto, no es un condicionante No, pero ha habido estricto más la mayoría corrupción absoluta. cuando tenía mayoría absoluta y se ha Que destapado no, menos no. cuando tenía mayoría absoluta, tanto el PP como el PSOE. Quería La añadir un mayoría par. absoluta Alejandro, es hablábamos el de- mejor amparo para la corrupción. Del Nada. Congreso, estoy contigo en que la mayoría absoluta no garantiza nada porque te puedes pasar el programa por el arco del Claro. triunfo Vamos. y aquí, bueno, si te he visto no me acuerdo. Creo con que mayoría clave, simple no. Hablabais También. pero, Entonces- pero la diferencia es que Es tienes la verdad. excusa de que no tienes Pero no número. tienes Y Ah, con que hay una mayoría excusa. absoluta Vale, no ya tienes me quedo más excusa. tranquilo porque No sé que hay tienes excusa. cantidad. Pero lo hemos visto con Rajoy. Cuando Pero, ha con incumplido González. todo Por su Dios. programa, Pero ha el sido problema- cuando tenía mayoría absoluta. Y ¿El después, problema es la mayoría excusa ha sido, absoluta no o puedo el hacer problema es nada. Rajoy? El problema es Las Rajoy. dos, ese es otro tema. Me alegro que estemos de acuerdo en eso. Claves del Congreso, diría también. Creo que Santamaría no ha sabido medir. Creo que estaba todo el rato vestida de vicepresidenta y empeñada en ser vicepresidenta cuando ya no lo era. Creo que no tiene conexión con la base de su partido. Creo que tiene un montón de enemigos. Creo que el numerito de la bandera de España en el abanico quedó cuanto menos ridículo. Creo que no ha sabido eso, palpar, lo que decía Floriano en el vídeo, el tener piel. Pues no, le ha faltado piel realmente y Casado la ha tenido. Casado se lo ha pateado, se ha hecho una gran campaña. Cosas que digo de Casado. A mí me preocupa que digas que eres regenerador y te lleves a los 4 exministros de Cospedal, que por cierto, los 4 recusaditos por el Congreso. Perdón, 3 de ellos, no son los 4. Más cosas. No puede ser, cuando hablas de recuperar valores y retomas, ¿De el qué pasa PP porque ha te- vuelto de y qué lo pasa, enlaza. Alejandro, Hombre, ¿qué pues, pasa porque te recusen? evidentemente te recusan porque tu gestión no ha gustado al Congreso, no a un partido, sino No, al no, Congreso. no. No ha O sea, gustado Zoido- a los partidos contrarios a ti. No, a los partidos. ¿Cómo que no? Hombre, claro, pero es que es una O recusación sea, porque del tú, Congreso, tú Carlos. esperabas que la Del política del Congreso. PP le gustase al PSOE, ¿no? No, pero lo que no esperaba era el récord de ministros reprobados por el Congreso que ha ¿Quiénes tenido el votaron? Partido Popular. ¿Quiénes votaron esa reprobación? Carlos, da igual. Unidos quiénes votaron. Podemos. Claro. PNV, el PSOE. Los partidos nacionalistas. ¿Y Los qué? golpistas de ¿Y por Cataluña. eso esa mayoría no vale? Podemos. No. Perdona, Bueno, pero digamos quién los votó golpistas eso. de Cataluña le han votado cosas al señor Rajoy, ¿eh? Que sí, Ojo. que sí, No, pero, no pero puede. digamos quién No reprobó a pueden esos valer solo ministros. para unas cosas y para otras. Pero, a ver, Alejandro, digamos quién reprobó a esos ministros. ¿Y por qué no decimos no me por qué, no me Carlos? metas 300 cosas en la batidora para que no salga ninguna fina. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué no? esto es muy sencillo. Zoido, ¿Quién ¿por qué? reprobó a esos ministros? ¿Los reprobó Podemos? ¿Yo qué? ¿Estábamos esperando que les aplaudiera o qué? Pero es una ¿Les reprobación reprobó del el Congreso, PSOE? ¿o no? Estaba yo esperando, digo, seguro que hoy va a Hay resultar que les preguntarse aplaude. ¿de de cuándo quién una es Una hijo pregunta. Podemos, ¿eh? ¿Quién alimentó, quién Quiero- ¿quién que está hizo claro, pero nacer no y me- amamantó a Ya, Podemos? pero en llevemos origen, el un par de debate por cosas. determinados cauces porque si se mezcla todo no sale ninguna idea. La ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza no es renovación. O sea, 48 multas al día por faltas de respeto a la autoridad, eso no es renovación, perdóname. No es Lo que renovación. renovación no- es hacer faltas de respeto a la volver- no, autoridad. no, es que el concepto es muy amplio y ha habido casos muy divertidos, Muy como el del amplios. señor que le ¿Sabes respondió cuál fue, en catalán ¿sabes a un cuál fue policía. ¿Sabes cuál fue uno Y de eso esos fue una conceptos multa. muy amplios? Carlos, el he de dicho que no es era, muy en, amplio. un- en Tú me uno vas de a los sacar uno que esté justificado, seguro. A ver, Alejandro, Claro. en uno de los intentos de asaltar el Congreso se puso un tío a orinarle en las botas a un policía nacional. Evidentemente, ¿a quién se le ocurre ¿Qué orinarle la bota a cosa, un Hay policía? que permitirlo. En democracia hay que permitir que se te No. acerque un elemento, Pero las se saque 48 determinada cuestión y se te ponga a orinar en las Las botas 48 cuando multas está al día no son intentando, por eso, Alejandro, Carlos. cuando está intentando asaltar una sesión plenaria en un órgano representativo de la Era una democracia protesta, española. no era un Nada asalto. con las que te mete Carmena Era- por aparcar en zona hora. te digo. Créeme, 50 euros. nada. Eso, vale, lo que queráis. La ley Mordaza es una barbaridad y lo ha dicho, Pues vamos, lo dirás hasta tú. Amnistía Internacional. Bueno, pues sí, claro, Bueno, tengo una opinión, un no que detalle. organismo limpio, independiente, donde los hay. En OK Diario, que te va a gustar, que lo entrevistabais ayer, decía lo de volver a los consensos de los 80 en el aborto y la eutanasia. Es que no Bendito estamos sea. en los 80, Claro. señor Casado. No, pero es que este país ha avanzado. Yo creo que la eutanasia es un Y, debate o sea, que hay el que aborto poner es un sobre la avance, mesa. según tú. Matar Yo creo, niños indefensos es yo un creo, es un estás diciendo una avance. barbaridad que yo no he No, dicho, no, pero, no, no, pero no, si no. me preguntas Estoy te diré diciendo que a una veces verdad. es un mal menor. Eso es, A veces. por Me eso- parece por que la eso mujer ley tiene del que tener derecho a controlar su cuerpo. Por eso en el sí. 80 estaba despenalizado y por eso el consenso consiste en despenalizar el aborto en determinados supuestos. ¿De qué porque en forma? Las que algunos quiere el ca- Partido perdona, Popular. porque en algunos casos es una necesidad y hay que despenalizarlo. Y en Pero otros es una o voluntad, considerar el aborto, es decir, el matar a una criatura indefensa en el vientre de su madre, un derecho de la mujer, eso es dar mano libre a la aniquilación de seres de la indefensos raza y humana. es todo menos progresista.
progresista. No, de seres humanos. A mí no se de me va a seres ocurrir humanos. decirle a una Y es mujer lo que todo tiene que menos hacer con su progresista. cuerpo, aunque la decisión pueda Es que ser no es su difícil. cuerpo. Pero es que no es su Claro que cuerpo, sí. es que un es niño ser no es su ajeno a cuerpo. Es un No, ser ¿en dónde está ajeno a su creciendo? ¿En cuerpo. Disneylandia? No, está creciendo Ah, en o su sea que cuerpo. si Pero no crece- es su cuerpo, es una tiene un vida. ADN Alejandro, distinto y es otro estamos Si de es otro acuerdo. ser. si crece en tu cuerpo, oye, y si tú transportas un niño en tu coche, ¿qué pasa? ¿Puedes hacer lo que quieras con él o Por qué? favor, no es lo mismo. Y Perdona. primero, ¿Cómo esa que no es lo persona, mismo? ¿Por qué? eso todavía no es una Dame un persona. argumento por el que no es lo mismo. No es una Por persona- varios, empezando No, porque empieza no por ha uno, venga, nacido. que me contente Está con en eso. determinadas semanas de gestación y ahí puedes ¿Y abortar. qué es lo que está en Ahí determinadas puedes- semanas de gestación? ¿Lo Cuéntanoslo. sabes? Un feto. Lo Un sabes. feto. ser ¿Y un humano. feto qué es? Es Lo un sabe, proyecto de es ser un humano. proyecto de ser humano. ¿Cómo que un Exactamente. proyecto? ¿Es un proyecto? Sí, es un Sí, sí, es un proyecto. proyecto. ¿Cómo no que un proyecto? Es un Carlos. proyecto de ser humano que tiene un no hay ningún ADN proyecto. Creo que diferenciado. la mayoría- Es un ser humano. Es un que ser tiene- humano. Es un tiene- futuro ser humano, no ha Es nacido, un no. futuro ser humano que tiene un ADN. Os estáis agarrando a esto, Que estamos tiene bien. un ADN diferenciado. Creo que las mujeres Mira, tienen que tener capacidad bueno, de pues decir yo sobre te su cuerpo. digo Y creo que la mayoría de la sociedad yo que española no es quiere. su cuerpo. que ningún, Sí, sí lo es. Y yo te digo, O sobre la eutanasia. Según tú, que vas en contra Pero es del, que me- del es que me consenso parece científico. alucinante que Es que el desde el consenso primer- científico dice que a partir de 2 semanas es una vida. El consenso científico, que digo yo que esos científicos internacionales no son ni del PP ni del PSOE, básicamente porque no han oído hablar de estos dos ¿Va a tener partidos en que su traer vida. una mujer una vida al mundo si no quiere traerla, pues por que favor? se hubiera Vamos a ver. tomado la molestia de impedirlo, que hay ¿Qué me muchos cuentas? medios. Y si fue un accidente, Hay querida, muchos es que medios. no, O sea, no, si Isabel, fue no, una no. violación. Perdona, la violación estaba en los consensos de Estaba los en años los 80. consensos. He de dicho los accidente, 80. no violación. Pues sí es un accidente a pechugas. a pechugas. Pero no resuelves Impones el a una accidente persona matando. algo así. Pues No, yo creo que no. tú le Y impones creo que a es un bebé, debate- tú le impones a un bebé que directamente no puedan hacer. Tú aniquilas Creo una que es un vida debate humana. en el que la mayoría de la sociedad española, aunque sea difícil, no digo que sea fácil, no digo que sea una solución buena, porque no lo es. Digo que a veces, en determinados casos, puede ser el menor malo, el menos mal. Eso es una parte. Está el menos tema de la malo para eutanasia. quién? ¿El menos Para la malo para madre, quién? para la madre. ¿Y el para niño qué padre. pasa con él? Lo siento, hay que priorizar. Ah, Tengo que hay priorizar, que te lo digo priorizar, yo, lo claro. siento. Y como- Priorizo oye, a la mujer, oye, y que es la que perdone, engendra esa vida. Que es la que cuando un vota, niño- y que es la cuando que un vota, niño ya porque el no- bebé no la que tiene engendra la voto. Y vida, cuando un claro. niño ya ha nacido y no deja la dormir a mujer- su madre, la mujer es la que entonces engendra la vida. Yo pensaba que había un padre, cuando David. un niño tiene un mes de vida Podéis y no darle deja dormir, todas las entonces, vueltas, ¿por qué no todas las seguimos vueltas con que el mismo queráis, pero creo argumento? que es una posición mayoritaria hoy por hoy de que la Y sociedad porque española sea- lo permite yo y te no digo pasa que nada. No es que sea una No. posición mayoritaria, No es es que es una la posición Volver al única, 80. es que es la Volver única, al 80. es la única posición que tiene voz en los medios de comunicación, la única, porque a todos los que defendemos otra cosa nos Yo han creo que tú, expulsado. por yo eso- creo que tú lo has defendido libremente aquí hoy. No, pero Aquí fíjate, hoy, Carlos, Sí, aquí. Te quiero decir. El único sitio en el Mira, que me uno de los dejan, en el que momentos- puedo, Pues- porque cada vez que mira, de 13 Televisión, que es la cadena de los obispos, me echaron precisamente por defender esto. El Lamento mismo esa día, torpeza, el mismo día Isabel. en que defendí esto. Tu opinión Eh, es evidentemente mira. relevante, como la de cualquiera de los que estamos en esta Luis, mesa. muy Hombre, rápido. un poquito más porque soy madre. Luis, muy Porque rápido. sé Bueno, lo siempre que sigas es- a mí, me sé tengo que lo apurar. respetar a una Bueno, criatura. además por X. Sí, Venga, sí, muy sí. rápido. A ver, por favor. Pero por tu favor. opinión siempre es más importante que la de los demás. Alejandro Pero respetar a una criatura e Isabel, te, por favor. te proporciona una experiencia que tú no tienes. Claro, y no he Alejandro leído Isabel. nada, no he hablado con nadie. lo Venga, entiendo. todos los que están en esta mesa están perfectamente capacitados y habilitados para hablar de todos los temas que exponemos, porque si no yo no les invitaría. Venga. A ver, muy rápido. Luis, publicidad y te hago rebote, que siempre te corto, que A también ver, es verdad. es verdad, es verdad. Uno de los momentos en el cual Casado hizo levantar a su público fue precisamente cuando dijo vamos a defender de vuelta la vida y la familia. Es decir, ¿sabes cuál es el significado de eso? Es que tiene que ver con lo que decía Isabel antes. Es decir, llegó un momento en el que vas a cualquier televisión y te vapulean. Es decir, en un momento determinado el Partido Popular perdió el discurso, perdió esa isla de argumentación. Lo había perdido porque era una batalla que decidió perder, como otras, como Cataluña, decidió tirar la toalla, decidió entregar las armas. Tirar la toalla, Casado, 155 la gran de 8 diferencia es que Casado dice, vamos a volver a eso. Olvídate, no solo los consensos de los 80, es que vamos a defender ese debate, vamos a volver a argumentar ese debate. Y a partir de ahí, claro, también le está haciendo un guiño a Vox y a Ciudadanos. Ese debate tiene que volver, y lo vamos a volver a poner. ¿Qué había hecho el marianismo? Enterrarlo. Nos vamos a publicidad y volvemos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Que te vas a marear.
Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.